¿Qué partió? Hola, buenas tardes. Iniciamos nuestra conferencia de prensa con nuestro gerente deportivo, José María Buljubasic, quien se referirá al proceso de renovación y posteriormente iniciaremos la ronda de preguntas. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, me voy a tomar unos minutos para detallar un poco el proceso que llevamos adelante desde que terminó el torneo. Nosotros hicimos un análisis deportivo en el cual ya anunciamos cuáles eran los jugadores que le íbamos a avisar que no iban a seguir con nosotros, en el que no le íbamos a proponer una extensión de contrato, como fue el caso de Juan Fuentes, de Juan Cornejo y de Gastón Lescano, y a quienes le íbamos a proponer una extensión de contrato. A partir de ahí nosotros hacemos un análisis económico-deportivo también de la situación. Hoy estamos viviendo una situación de pandemia que todos conocemos, por lo tanto nos obliga a hacer ese tipo de evaluaciones. Durante el año 2020 hemos tenido pérdidas, durante el año 2021 hemos tenido pérdidas debido a lo que todos saben, ¿no? No ha habido gente en el estadio durante casi todo el 2020, hubo casi la mitad del 2021. No hemos podido vender jugadores prácticamente para poder nivelar el presupuesto, que siempre es necesario, no para ganar, sino para nivelar lo que se pone al principio de temporada, dado que la pandemia ha afectado en muchos lugares. Y también hay una cierta incertidumbre con respecto a lo que pueda pasar hacia el 2022 con respecto a lo que está pasando en Europa en este momento, que lamentablemente siempre cuando pasa allá, luego viene para acá. Por lo tanto, bajo ese contexto y bajo ese análisis económico deportivo y económico más puntual en este caso, empezamos las negociaciones con los jugadores y también tenemos un contexto que tiene que ver con una armonía del plantel y del grupo de jugadores. Nosotros, cuando firmamos los contratos, siempre los cumplimos. Pasó en el 2020 con toda la situación difícil que pasó en el 2021 y generalmente cuando se firman esos contratos en algunas temporadas, en algunas partes, siempre queda un desfase entre algunos jugadores que puedan ganar un poco más y otros jugadores que ganan un poco menos. ¿Qué es lo que hace el club generalmente cuando llegan los procesos de renovación? Es donde nosotros un poco ajustamos esos valores para lograr esta armonía que en general nos ha dado un éxito en los últimos años. A partir de ahí a mí me gustaría detallarle un poco la situación de cada jugador, que no son parecidas, son distintas en la mayoría de los casos. Por ejemplo, el caso de Raimundo Rebolledo, un jugador joven que venimos hace prácticamente un año conversando con él, con una posibilidad de extensión de contrato. Estamos conversando, todavía no hemos llegado a un acuerdo, pero sí en el caso de él hay una extensión y un aumento en su renta que tiene que ver con el proceso que llevamos con nuestros jugadores jóvenes. En el caso de José Pedro Fuenzalida, él tiene una renovación automática que se ejecutó por minutos. Yo he escuchado en varios lugares o he leído también que nuestros hinchas piden que lo renovemos al Chapa, y la verdad que el Chapa está renovado, ya lo explicamos la otra vez, es una renovación automática que se da por cantidad de partidos y minutos jugados, y eso ya está hecho. Por supuesto, el Chapa hizo sus comentarios y ya hablamos del tema en su momento, y bueno, hasta ahora no ha habido ninguna novedad. Y con respecto al caso de Alfonso Parot, que es un jugador que sí renovamos, que ya llegamos a un acuerdo con Alfonso, él renovamos en los mismos montos que él tenía. Él cuando llegó en diciembre, en más o menos mediados del 2019, hicimos una compra a Rosario Central. En esos casos se hace una inversión, se paga el 10% y se hace un contrato acorde a la operación del momento, que a veces no son los contratos más altos, porque indudablemente el club hace una erogación grande en ese momento. Por lo tanto, Alfonso arrastraba ese contrato con algún aumento en su proceso y se ha mantenido su renta en este momento, porque tiene que ver con una renta que está en un cierto nivel. Con respecto a Germán Lanaro, a Luciano Agüed, a Edson Puch y a Diego Bonanote, ellos estaban en unas rentas sustancialmente un poco más altas. El año pasado, en 2020, a los tres jugadores, a Germán, a Luciano y a Diego, se les propuso en la renovación de sus contratos una rebaja. Los tres estuvieron de acuerdo en hacerla, indudablemente la situación de pandemia también lo ameritaba por el momento que estábamos pasando, y llegamos a un acuerdo y bueno, tuvimos un 2021 muy exitoso, y en este proceso también hemos llegado a hacer ofertas donde hicimos algunas propuestas de contratos con una rebaja sustancial.
En el caso de los 4 jugadores, hemos llegado a una oferta final o a una oferta de último momento más o menos parecida en las rebajas. En ese caso, Germán Lanaro y Luciano Wed aceptaron la propuesta del club. Por supuesto, con todo hemos negociado, aceptaron la propuesta del club. Esos ya están renovados y seguramente serán anunciados en las próximas horas. Y con Diego y con Edson todavía no hemos podido llegar a un acuerdo. Seguimos conversando. La disposición de los jugadores y la disposición nuestra es poder continuar y trabajar en conjunto, pero seguimos conversando y no hay nada cerrado. También dentro de esta armonía, como le explicaba antes, también tenemos jugadores como Ignacio Saavedra, Diego Valencia, Clemente Montes, Marcelino Núñez, que han sido muy importantes dentro de este proceso, jugadores jóvenes que también entran dentro del proceso de negociaciones de contratos, no porque terminen ahora, sino porque terminan en un proceso más adelante, y en ellos también hay que ajustar rentas hacia arriba, en este caso, porque son jugadores jóvenes que van creciendo. Por lo tanto, la explicación de la situación tiene que ver con todo este tema de buscar una armonía, ser lo más justos posible dentro de un plantel que ha sido muy exitoso, con jugadores que nos han dado mucho, y que haya una sana convivencia entre todos. Y eso creo que es algo que nos ha funcionado. Por lo tanto, solo transmitir a modo de información que, bueno, hay cosas que han salido en estos días en los medios de comunicación que no son 100% exactas, porque sí hay un tema, como les digo, de bajas de propuestas, pero no son exactamente las que han salido en los medios de comunicación. Y seguimos conversando, las negociaciones están abiertas y esperamos poder armar el mejor plantel posible para enfrentar los desafíos de la temporada 2022. Comenzamos la ronda de preguntas con Juan Vera, Radio ADN. Hola Tati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tati, quería aprovechar porque no habíamos tenido la posibilidad de hablar con respecto a la caída, al fallido traspaso de Valver Huerta. ¿Nos puedes contar un poco al respecto, saber cómo está el jugador también de este traspaso que para la Católica significaba un ingreso importante además y que no se termina dando? Sí, bueno, a ver, es claro que la ilusión de un jugador de poder ir a jugar al fútbol brasilero, al campeón de la Copa Libertadores, siempre es grande. Bueno, como nosotros comentamos en el comunicado que hicimos, las imágenes mostraron en su rodilla algunas dificultades. Nos sorprendió porque Valver no solo los 3 años que estuvo con nosotros, sino el periodo que estuvo en Huachipato también jugó un alto porcentaje de partidos. Pero bueno, estas cosas son así, en algunos clubes o en algunas situaciones se rigen por imágenes, en otras se rigen por la clínica o por el historial del jugador en la cantidad de partidos jugados, y bueno, en este caso hubo un consejo seguramente del área médica de no realizar la operación. Nosotros, por un lado, bueno, tristes con Valver porque él también tenía mucha ilusión, por otro lado, sabemos que tenemos desafíos importantes, que Valver es un jugador importante para nosotros, que él se siente bien en este club, y bueno, trabajaremos para seguramente a mitad de año o a fin de año ver si hay alguna opción para que él pueda salir, porque creo que se lo merece por todo lo que le ha dado al club. Martín Recamales, Radio Agricultura. José María, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Radio Agricultura. Mi primera pregunta es si se ponen un plazo para las renovaciones de Diego Bonanote y Edson Puch. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es ¿cuáles son los puestos a reforzar de cara al comienzo de la temporada del 2022? Muchas gracias. Mira, los plazos para nosotros y para los jugadores siempre es el más rápido posible. Desde el momento que nosotros hacemos una propuesta es porque queremos contar con los jugadores y en este caso queremos contar con ellos, ojalá para empezar la pretemporada, que es lo que todos queremos. Así que vamos a trabajar en eso, seguimos trabajando en la misma línea que comenté recién, en toda esta armonía de plantel y en esta situación que todos han entendido y que están entendiendo. Y bueno, ojalá podamos cerrarlo. Ese es un poco el deseo. ¿Cuál era la otra pregunta? La segunda pregunta es ¿cuáles son los puestos a reforzar de cara al comienzo de la temporada? ¿Cuáles se han tenido ya reunión con Cristian Paulucci
respecto a la planificación de la siguiente temporada y cuáles son los principales puestos a reforzar. Mira, nosotros, la primera preocupación era las renovaciones, porque ya con las renovaciones de Alfonso, con la renovación de Germán y con la renovación de Luciano, y con el plantel que tenemos con contrato vigente, tenemos un plantel muy competitivo. Es el plantel que salió campeón el año pasado y que salió campeón el anterior. Por lo tanto, a partir de ahora lo que estamos conversando es, bueno, ojalá, como te dije antes, cerrar lo de Edson y cerrar lo de Diego. Y a partir de ahí, si realmente encontramos alguna posición que creemos que le puede dar un salto de calidad al equipo, que pueda ser competitivo, indudablemente que lo vamos a intentar hacer. Pero tenemos las restricciones estas mismas que estamos hablando con respecto a las renovaciones. O sea, no seríamos consecuentes si yo te diría ahora que estamos pensando en traer 4 o 5 jugadores cuando estamos complicados un poco en las renovaciones. Entonces, esa consecuencia la tenemos. Sabemos que hay grandes situaciones o problemas que se han tenido en el último tiempo y se pueden traer para adelante, así que estamos siendo muy cautelosos a la hora de toma de decisiones. Pues te vuelvo a repetir, tenemos un plantel, un equipo y un plantel competitivo, y bueno, veremos qué es lo que se pueda incorporar de acá al inicio de la temporada. José Tomás Fernández, Diario AS Chile. José Tomás, no sé si estás ahí. ¿Puedes activar tu micrófono? ¿Me escucha bien? Sí, se escucha. Perfecto. Buenas tardes, primero que todo, José María. Le quería hacer 2 preguntitas. Primero, nos comunicamos el otro día con la gente de Racing Club y nos confirmaron de que Ignacio Saavedra estaba en una carpeta de posibles refuerzos. La pregunta que yo le hago, la primera, es sobre si ha llegado, si hay conversaciones, si es que ha llegado alguna oferta, si es que hay algo con la gente de Racing Club. Y la segunda pregunta que le quería hacer es por el frente de ataque. Tienen a su centro delantero, por supuesto, que es Fernando Sampedri, pero por los lados puede jugar jugadores como Orellana, está jugando a Valencia, tienen a Montes, a Tapia, a Bartichotto, negocian también con Pucci, con Buenanote, que ha ocupado esa posición. ¿Cuál es el análisis que se hace sobre ese lugar en el campo de juego? Porque a simple vista hay una clara sobrepoblación. Imaginamos que habrá alguna salida. En los últimos días ha salido algún rumor sobre que a Diego Valencia lo miran desde Europa. ¿Cómo se va a conformar ese bloque y si está pensada alguna salida en ofensiva? Bueno, con respecto al Nacho, nosotros estamos en conversaciones con él, como dije antes, para extender su contrato, y contamos con que Nacho siga con nosotros. Hasta ahora no ha habido ninguna oferta de ningún club por Nacho. Y bueno, nosotros estamos contentos con él está contento acá en el club. Indudablemente que, como todo jugador, seguramente tiene la ilusión de salir a jugar al extranjero. Nosotros creemos y esperamos, y conversando con él, de preparar todo para que sea o en junio o en diciembre del 2022, y poder contar con él desde el inicio de la temporada, y poder hacer una buena Copa Libertadores, que es lo que todos queremos, y bueno, que él ya tiene experiencia en esto, a pesar de ser un jugador joven. Con respecto a la superpoblación de jugadores, bueno, nosotros tenemos jugadores que van a cumplir minutos también en esa posición. Hay jugadores en esos puestos que son muy distintos. Hay jugadores que se desenvuelven mucho mejor en espacios reducidos, hay otros que se desenvuelven mucho más con espacios abiertos. Vamos a jugar el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores, por lo tanto creemos que dentro de una buena rotación debería haber posibilidades para que todos tengan participación y poder tener una buena cantidad de variantes y variables para una posición o posiciones donde el equipo generalmente busca estar, que es en la posición de ataque. Por lo tanto, creemos que entre todos podemos armar un buen equipo como para poder pelear los objetivos que tenemos, y sabemos del desgaste físico, y también estaríamos preparados en caso de que saliera alguno, podríamos estar protegidos desde ese lugar. Belén Hernández, Radio Portales. Ya estamos en vivo para Estadio Portales, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mire, me gustaría saber si el interés por Eugenio Mena fue real o si es real, y en qué quedó, en qué va la conversación, si es que así hubo. Mira, te voy a pedir disculpas. Nosotros en general nunca hablamos de posibles jugadores que puedan llegar. Preferimos no manosear a los jugadores, no manosear a los clubes. Hablamos de las situaciones puntuales que son los jugadores que están con nosotros.
Y bueno, y sí anunciamos los jugadores cuando llegan, pero en general no solemos comentar, y te pido disculpas, espero que no caiga mal, pero siempre más o menos decimos lo mismo, preferimos no hablar de posibles jugadores que puedan llegar. Sebastián Aguilar, Radio Cooperativa. ¿Qué tal, José María? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. José María, quería preguntarle bueno, han sonado muchos nombres que pueden partir de la Universidad Católica. Ya lo decía un colega, Diego Valencia, Ignacio Saavedra, también se ha hablado, por ejemplo, de Fernando Sampedri, de Marcelino. En ese sentido, me gustaría saber cuál es la postura del club ante este posible escenario, independiente de si ha llegado o no, de ofertas que puedan llegar por jugadores. Me refiero a cuál va a ser la disposición del club en caso de que sean todas estas ofertas satisfactorias para los jugadores y también para el club, pero eso signifique hipotéticamente despotenciar al equipo. Mira, nosotros en general, esta época hay mucho ruido en ese sentido, hay mucha información, pero está un poco relacionado a lo que te decía antes, al principio del comentario que hice. Hay mucho comentario, ni siquiera sondeo, mucha cosa que da vuelta, pero ofertas concretas no llegan, la situación económica no es fácil. Entonces, claro, por ejemplo, el caso de Huerta, que es un jugador muy importante, cuando llegó la posibilidad, el club se abrió a esa situación. Y por lo tanto, con los jugadores que vos me nombraste, indudablemente que si llega algo bien concreto, puntual, de una venta, indudablemente que uno tiene la obligación de analizarla con los jugadores. Ahora, Marcelino ya dijo públicamente que él quiere estar un año más, y es su deseo, entonces entiendo que eso va por ahí. Con el Nacho tenemos conversaciones también en ese sentido, y bueno, Fernando y Diego están muy contentos acá en el club, pero claro, los delanteros siempre son jugadores que están en la vidriera, que podría llegar algo, pero la verdad que estas cosas las analizaremos en el momento, de la manera que lleguen, cómo lleguen. Hay veces que llegan préstamos que es imposible a lo mejor hacerlo de esa manera, salvo que sea una situación muy puntual como fue la de Dituro en su momento, pero tiene que ver un poco con el momento que lleguen y con lo que pretenda el jugador, que siempre es muy importante, y con lo que pretenda el club. Continuamos con Mario Palominos, Frecuencia Cruzada. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Te quería preguntar acerca de los jugadores que vuelven de préstamo de Universidad Católica. Son varios, pero me detengo en el caso particular de Bruno Bartichotto, de Jerko Iannedelli, de Christopher Toselli, pensando también en que Cristian Paulucci manifestó que le gustaría contar con un arquero más que compita con Sebastián Pérez. ¿Hay alguna definición tomada respecto a esos jugadores o se evaluará cuando empiece la pretemporada? Gracias. Mira, todos los jugadores que vuelven indudablemente tienen su espacio en el club porque son jugadores nuestros y van a iniciar la pretemporada con nosotros. En el caso de Bruno Bartichotto, sí, nosotros ya le manifestamos que queremos que se quede. En el caso de Jerko, estamos evaluando junto con él cuál es la mejor opción. Nosotros, en el caso de Jerko, creemos que el jugador que nosotros dejemos acá en el plantel tiene que tener opciones claras de jugar, entonces por lo tanto esa evaluación es importante. Entonces si nosotros visualizamos que por algún otro motivo no tenga mucha continuidad, indudablemente que a veces es mejor que el jugador continúe ese desarrollo en otro club. Eso lo iremos conversando en estos días, sin la posibilidad de que él pierda opciones en caso de que el club tome otro camino. Pero estamos en contacto permanente. Y con Christopher, un poco lo mismo. Yo hablé con Christopher hace un par de días atrás. Indudablemente que él, por su experiencia y por todo, tiene intenciones de jugar, de ser titular. Pero bueno, son cosas que iremos evaluando en el transcurso de los días y escuchando un poco qué es lo que nosotros queremos hacer, nos van a escuchar ellos, y qué es lo que quieren ellos también. También hay otros chicos como Aaron Astudillo, Ignacio Caque, César Munder, que también están volviendo y bueno, tenemos que tomar una decisión con respecto a su posibilidad de competir dentro de este plantel. Continuamos con Gonzalo Hermosilla, Faul y Misur Deportes. Muy buenas tardes, José María, gusto con saludarlo. ¿Cómo está? Bien, todo bien, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María. Bueno, le quería consultar por las no renovaciones de los jugadores como son Juan Fuentes, Juan Cornejo y también Gastón Lescano. Para poder cubrir esos cupos que ocupaban estos jugadores, ¿están pensando en jugadores vistos en otros equipos o más allá de la cordillera para poder reforzar a Católica para pelear la Copa Libertadores y también, por qué no, lograr el pentacampeonato, José María? Muy buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias. No, a ver, en el caso de Juan Cornejo, el puesto de lateral izquierdo lo comenté recién, estamos viendo la opción de Yerko y vamos a analizar cuál es la mejor opción en ese sentido. En el caso de Gastón Lescano, como un colega tuyo me preguntó, en los puestos de arriba el puesto ya están tan cubiertos, hay una gran cantidad de jugadores que nos dejan satisfechos. Y en el caso de Juan, el volante de contención, sí estamos evaluando la opción de buscar una alternativa para el Nacho. La verdad que hoy por hoy, dentro de nuestras renovaciones, bueno, con la renovación de Luciano y la presencia de Fernando, tenemos 2 cupos de extranjero, por lo tanto hay 3 cupos más que podemos utilizar en algunas posiciones que las iremos viendo, como dije antes, en el transcurso de los días y viendo si realmente hay una buena opción y está dentro de los parámetros que tenemos nosotros para los jugadores en cada posición. Eduardo Villasau, Espacio Cruzado. Hola Tati, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Tati, me quiero detener en el caso de Diego Buenanote, en el sentido de que se ha confirmado que hay sondeos concretos por él, sobre todo desde Bolivia y de Unión Española. Quería saber cómo se toman ustedes eso en el marco de esta misma negociación que se está haciendo, esta rebaja importante que han hecho en la oferta con Diego Buenanote. ¿Cómo lo toman ustedes y cómo miran, sobre todo considerando que lo querido que es, saliéndonos un poco de este contexto futbolístico que sin duda él ha perdido protagonismo en los últimos años? Muchas gracias. Bueno, primero reforzar un poco lo que dije antes. La rebaja que hicimos se la hicimos a Germán, a Luciano, a Diego, yo quiero ser, y a Edson, quiero ser muy enfático en eso, porque si no pareciera que solamente a un jugador se le hizo una rebaja o una propuesta con una rebaja y no es así. Eso lo quiero dejar bien claro y que los porcentajes de rebaja son muy similares. O sea, por lo tanto, es bueno reforzarlo porque si no pareciera ser que a algunos jugadores les renovamos de una manera y a otros no y me gustaría dejarlo bien claro. Con respecto a los sondeos, no me llegan a mí, cuando los jugadores son libres seguramente le llegan al jugador y nosotros queremos que Diego se quede, o sea, dentro de este contexto que te estaba comentando antes, nosotros hacemos una evaluación de todos los jugadores, a partir de ahí decidimos si queremos que se queden o no en el plantel, le propusimos a Diego que se quede y hay un contexto que no lo voy a explicar nuevamente porque es muy largo, pero tiene que ver con eso, o sea, no tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con una armonía dentro del plantel y donde nosotros creemos y estamos convencidos de que lo que le estamos ofreciendo a cada jugador es algo positivo, es algo bueno y bueno, a partir de ahí yo no me puedo meter en el bolsillo de nadie ni de cada uno, el club tiene que analizar su situación, tiene que ser responsable con la situación que enfrenta, con el cumplimiento de los pagos, como lo hizo siempre, y por lo tanto, bajo ese aspecto, nosotros vamos tomando decisiones. Javier García, en cancha. Hola José María, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Tati, bueno, sabemos que mientras se disputaba el torneo, todas las energías estaban puestas en lograr el tetracampeonato y se dejaron por ahí de lado los temas contractuales. En ese sentido, mi pregunta es un poco más personal. ¿Te imaginabas que el tema de las renovaciones iba a costar tanto, Tati? A ver, el tema de dejar las renovaciones de lado tiene un objetivo. Nosotros estamos compitiendo y entrar en negociaciones en momentos de competencia nosotros consideramos que no es positivo. Por lo tanto, esa fue la decisión que se tomó. Y sinceramente no veo que sea tan difícil, no estamos tan lejos. No siento que sea tan difícil la situación que estamos viviendo. Creo que se está haciendo un buen trabajo de parte del club, se está haciendo un esfuerzo de parte de los jugadores también. Creo que somos
somos un grupo de jugadores, de dirigentes, que hemos trabajado codo a codo en estos últimos tiempos y que nos ha ido bien. Y yo no lo veo tan negativo, yo lo veo, creo que fue unas buenas conversaciones con los representantes, con todos, con posturas, cada uno tiene su postura y es válido, pero si uno mira que de 5 o 6 jugadores que empezamos a conversar, ya tenemos 3 o 4 prácticamente cerrados, creo que en cierta medida ha sido bastante positivo. Patricio Cabello, Radio Bio Bio. Hola José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera cambiarte de tema porque en un ratito más la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados va a votar la obligatoriedad de los contratos para el fútbol femenino. Quisiera la postura de Católica al respecto porque cuando el cuadro cruzado consigue el tetracampeonato hubo críticas de jugadoras de la selección chilena como Karen Araya, María José Urrutia, en el sentido de que Católica no se preocupaba mucho de eso. Tú estás comentando ahora y estás hablando de una realidad que no solo debe ser de Católica, sino que también de los otros clubes respecto a la cuestión económica. ¿Cuál es la postura de Católica respecto al tema del fútbol femenino en base a que hoy se puede en un tiempito más transformar en ley el hecho de que se le obligue a los clubes a hacerles contratos a las jugadoras del fútbol femenino? Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, mira, nosotros tenemos fútbol femenino hace muchos años, pero sí tengo que reconocer que en el último tiempo el club ha avanzado bastante en ese sentido. Tal vez no todo lo que las chicas desean, pero bueno, la Universidad Católica siempre se ha caracterizado por crecer de manera estructurada, de manera sólida. Se ha creado una comisión de fútbol femenino que no existía. Se ha hecho un nexo permanente más cercano con las jugadoras, escuchando sus necesidades. Y ya el directorio aprobó un aumento en el presupuesto para el fútbol femenino que incluye beneficios económicos, los cuales ya estamos conversando con algunas jugadoras, y hay un crecimiento de la estructura, de lo que es la parte orgánica, para poder tener un mayor foco a partir del año 2022. Hubo una reunión con una comisión de las chicas que llegaron a hablar con nosotros. Hay directores involucrados, estoy yo involucrado, está el Piri Parragués involucrado, pero también creemos que hay una necesidad de crear un cargo específico que esté sobre el fútbol femenino y hacerlo crecer de manera firme y sostenida. No sé si, y a mí la verdad no me gusta prometer cosas que después no va a poder cumplir. No sé si vamos a ir a la velocidad que todo el mundo a lo mejor desea, pero sí queremos ir creciendo y en un paso firme y no retroceder en las decisiones que vayamos tomando. Así que en eso estoy tranquilo de poder darte una respuesta que está pasando y que las mismas chicas pueden confirmar que hay conversaciones y que se la está escuchando. Nicolás Ramírez, Sports Center. ¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Buenas tardes. Perfecto, José María. Dos preguntas. La primera cortita. Dadas estas renovaciones de Parot, de Agüet y también la de Lanaro, ¿por cuántas temporadas son? Y la segunda, ya comienzan los trabajos de la pretemporada este 3 de enero. Se sabe que algunos equipos incluso van a disputar un hexagonal en Argentina. Hablo del caso Colo-Colo de la U, enfrentando a Sao Paulo, a Boca. Católica vuelve el 3 de enero a la pretemporada. ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser acá en Santiago? Si nos puede detallar un poquito más de cómo se va a desarrollar. Muchas gracias. Sí, a ver, las renovaciones de Germán y de Luciano son por un año. La de Alfonso la terminamos haciendo por 2. Y con respecto al tema de la pretemporada, la vamos a hacer acá en Santiago. Con respecto a los amistosos, estamos evaluando si realmente es factible o es recomendable salir de Chile. Un tema de planificación, otro tema por un tema sanitario. Más allá que ahora no estamos jugando, la pandemia continúa, los protocolos siguen estando y seguramente van a estar de manera estricta también, por lo tanto a veces lo recomendable es no moverse demasiado. Tenemos un partido el 23 de enero muy importante, por eso también, como decía antes, tenemos ya una base de jugadores que conocen la metodología de trabajo del entrenador, que conocen el club, que están acostumbrados a competir de una manera y por lo tanto eso nos da cierta tranquilidad para enfrentar
los desafíos a corto plazo que tenemos, así que seguramente iremos evaluando, pero en principio no seríamos tan de la idea de salir de Chile por el tema sanitario. Última pregunta, Pablo Gómez, Canal 13. Pablo, si puede activar su micrófono, por favor. José María, ¿cómo está? ¿Me escucha bien ahí o no? Sí, se escucha bien. Buenas tardes. José María, lo va a sacar un poquito de la contingencia en cancha, lo va a llevar un poquito más a la arena política. Sabido es que el presidente electo lleva la franja al pecho, lo ha dejado claro en entrevistas, en camiseta, en las fotos que tiene con la camiseta de la Católica de todos los tiempos, ¿eh? No solamente de ahora, sino de su niñez. Como estamos tan en moda esta de la visita de los presidentes electos católicas, ¿piensa hacerle una invitación al presidente electo a San Carlos, no sé, cuando ya vuelva al torneo, antes de que suma, etcétera? Y lo otro, quizás lo más importante es la pregunta. Uno de los aspectos esenciales en la campaña de Gabriel Boric en deportes es que los hinchas retomen el protagonismo en la administración de los clubes de fútbol. ¿Cómo ve eso Católica? ¿Ve que sea posible? Tengo entendido que Católica igual participa mucho con sus socios, pero acá se habla más a nivel administrativo, casi como un modelo de la Bundesliga, donde es mitad y mitad, privados y socios. ¿Lo ve realizable eso en Chile o casi algo más utópico que hay que conversar? Muchas gracias. Bueno, a ver, primero con el tema de las invitaciones, bueno, hoy el club a través de Twitter saludó al presidente. Creo que Cruzados, Universidad Católica, es un club que respeta a todos, a todas, tiene todo tipo de aceptación a todo tipo de orientación política, por lo tanto creo que eso es algo que tenemos que mantener, así que bueno, con eso sabemos que además el presidente electo es hincha de Católica, así que bueno, ojalá tenga un muy buen gobierno, como dijo él. Y con respecto al tema de las sociedades anónimas y la participación de los hinchas, la verdad que yo no sé si tengo la expertise o la capacidad o la capacitación para poder opinar sobre ese tema. Ahí creo que hay temas legales, hay temas de configuración de las sociedades anónimas. La verdad que no me siento capacitado para hablar sobre ese tema, lo mío va por otro lado, así que te pido disculpas, pero creo que no me corresponde a mí. Uno tiene que saber cuándo hay cosas que maneja y tiene información y tiene capacidad para hablar, y cuándo no la tiene o no tiene toda la información. Eso no habla mal de nadie, al contrario, creo que habla bien. Por lo tanto, prefiero no manifestarme porque no tengo toda la información. Concluimos la Perdón, conferencia ¿la de invitación prensa? sería mucho? Disculpa, lo último. ¿La invitación entonces no correspondería por ser el presidente de todos los chilenos, sí? ¿Cuál? No entiendo. La invitación a Gabriel Boric, por ejemplo, a San Carlos, a recorrer el estadio. No me confunda, no me refiero a la invitación, sí, corresponde. Lo que no corresponde es que yo hable del tema de la sociedad anónima y la estructura de la sociedad anónima. No, lo de la... Lógico, por eso quería hacer... Sí, dígame, quería hacer hincapié en eso. No, por eso dije que lo habíamos saludado. Bueno, es un tema de directorio también. Hay un directorio que toma decisiones con respecto a ese tipo de cosas. Y bueno, por eso te decía, ya se hizo un saludo. Seguramente en algún momento se lo podrá invitar a algún partido o algo. O sea, creo que eso también tiene que ver con el deseo del presidente electo en este caso. Pero yo me refería al tema de que no corresponde que yo opine sobre la estructura de la sociedad anónima. Por favor, que quede bien claro eso. Muchas gracias. Finalizamos la conferencia. Muchas gracias a todos y todas.